Buenas tardes, el día de hoy nos encontramos con el doctor Diego Enrique Báez, docente de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Buenas tardes, profe, ¿cómo está? Juliana, buenas tardes, ¿cómo está? Bien, profe. Profe, ¿qué nos puede contar acerca de usted, de sus estudios, de su labor docente hasta en la universidad? Un poquito para contextualizar sobre usted. Bueno, soy primero pues un apasionado de la docencia, me encanta lo que hago y disfruto la academia, disfruto estar en la aula de clase con los chicos. Actualmente tengo ya 18 años de experiencia en educación preescolar, básica y media, y pues en nivel universitario, en pregrado y en posgrado, a nivel de especialización y maestría. Mi formación de base soy licenciado en tecnología e informática, tengo una especialización en docencia universitaria, la maestría en práctica pedagógica y pues el último nivel que he alcanzado, que es el doctorado en educación, en la sublínea de currículo profesorado de instituciones educativas. Muy preparado usted. Bueno, profe, el día de hoy queremos saber qué conoce y cómo maneja el tema de la inclusión social de personas con discapacidad pues en el ámbito educativo. ¿Conoce? ¿Cómo lo maneja? Bueno, primero refiriéndonos tal vez un poquito a la parte de ley, la ley 1618 en Colombia pues establece todo el parámetro y todas las particularidades que debe cumplir tanto el gobierno como las instituciones educativas, incluso secretarías de educación, en todos los ámbitos para las personas con discapacidad. Puntualmente, en relación a la ley, el documento tiene bastantes bondades y realmente si se cumpliera considero que se estaría atendiendo de una manera muy favorable a las personas con discapacidad. Sin embargo, en la experiencia que he tenido en estos años, cabe decir que lamentablemente hace falta el cumplimiento de la ley, que haya un control riguroso en relación a que se dé realmente esa accesibilidad y esa equidad en todos los servicios y en todas las posibilidades que las personas con discapacidad requieren. Bueno, profe, ¿y ha tenido algún caso específico, digamos, de alguna persona con discapacidad en el aula de clase como tal? Que haya atendido particularmente, no. Que haya conocido casos, por ejemplo, particularmente tuve una persona precisamente aquí en la universidad en la especialización en necesidades educativas e inclusión, en un módulo de TIC aplicada a la educación inclusiva. Traje a una persona, pues omito el nombre porque considero no es necesario, traje a una persona con discapacidad visual y lo traje para apoyarme a orientar ese módulo, y fue bastante satisfactorio el ver el impacto de los estudiantes que tenía de especialización, porque es una persona que tiene una habilidad, que tiene una discapacidad visual alta, no es completamente ciego, pero tiene una discapacidad visual alta, y a pesar de ello domina el computador de una manera que la gente queda asombrada, pues. Entonces, en ese sentido, más que experiencia en el aula, de mi parte, la claridad de que las personas con necesidades educativas o con algún tipo de discapacidad, porque igual considero que todos tenemos alguna necesidad educativa especial, que realmente no deben ser vistos de una manera diferente o como que sentémonos a un lado, sino que realmente si se les brindaran las posibilidades necesarias, pudieran efectivamente hacer labores paralelas a una persona normal. Profe, y si en dado caso que usted en el aula tuviera un estudiante invidente, ¿qué estrategias emplearía para poder incluirlo en todo como el proceso académico y que sea paralelo también a los estudiantes que se consideren pues normales, digámoslo así? Bueno, con el caso de invidencia particularmente tendría que ser por supuesto todo con apoyos acústicos, ¿cierto? Y estaríamos, digamos, en ese sentido apoyándolo de manera muy, con explicaciones muy, considero potencializando más su sentido del oído y su sentido del tacto. Particularmente, por supuesto, considero que tendría un material de apoyo en braille, ¿cierto? Y obviamente en ese caso también prepararme, porque no estoy en la capacidad, por ejemplo, en este momento, de entregar la información. Obviamente que lo haría, que si me llegara el caso, por supuesto que lo haría. Tendría que empezar a mirar, más que aprender, a mirar la elaboración de material educativo en braille y el mirar qué apoyos tecnológicos, por supuesto, que también nos pueden servir para el caso que mencionaba de algunos software específicos que existen para
para poder, digamos, atender de mejor manera esos escenarios. Bueno, profe, y por último, ¿qué consejo le daría usted como a sus colegas para manejar como más la inclusión en el aula de clase? Ya que pues existen casos muy particulares en que no se brinda la inclusión pertinente para las personas que tienen alguna discapacidad o alguna necesidad. Bueno, de pronto el consejo, más que a mis colegas, porque en esos escenarios lo he hablado y soy muy de pronto a veces no imprudente, pero sí muy de decir las cosas de las falencias que tenemos. El consejo sería más bien para las queridas futuras licenciadas en educación infantil, específicamente en esas poblaciones que trabajemos, que la universidad, particularmente en el escenario en el que se están formando, no existe esa profundización particular, excepto en braille, que lo ven, y en lengua de señas, ¿sí? Pero no existe otra formación adicionalmente, pues no es la profundización de la licenciatura. Entonces mi invitación es, uno, a que reconozcamos que la diversidad es absolutamente enriquecedora, que el que encontremos un niño de 3 años, de 4 años en el aula de clase con algún tipo de discapacidad, lo que les invito a que tengamos claro es que va a ser un punto de referencia a que podamos enriquecer a los otros niños, que incluso pueda convertirse en un punto de sensibilidad en los otros niños, y que esos otros niños puedan desde ese momento empezar a educarse en esa sensibilidad y en ese respeto hacia ese niño, porque lamentablemente a veces las falencias que tenemos empiezan desde casa, empiezan desde la familia, incluso a nivel legal. Tanto la Comisión Internacional como la ley en algún momento establecen esa necesidad de concientizar, esa necesidad de poder entrar en razón a que debemos respetar esa diferencia. Entonces, más bien, como la sugerencia es que no lo veamos como un complique para la labor, sino como una oportunidad de enriquecernos. Uno, porque perfectamente tendríamos que nosotros capacitarnos en cosas adicionales. Jamás la universidad, ninguna universidad, les va a brindar todo lo que se requiere en la práctica. La teoría es una cosa, y ya cuando ustedes, las que ya estén en práctica y las que ya empiecen a ejercer, se van a dar cuenta que hay muchas cosas que son diferentes. Y pues particularmente lo hablo con conocimiento de causa en relación a que tengo 18 años de experiencia en colegio. En colegio, tanto privado como en público, y a nivel público hay muchísimas falencias. El Ministerio ha hecho unas capacitaciones ahora en relación a la educación inclusiva, pero han sido capacitaciones muy superficiales. Han sido capacitaciones que realmente, incluso en los horarios en los que nos han asignado, lamentablemente no han cumplido y no van a cumplir. Por ejemplo, en el escenario de trabajo también en el colegio, manejamos en las diferentes sedes una población de aproximadamente 3.200, 3.300 estudiantes, y para esos 3.300 estudiantes tenemos un psicólogo. Entonces hay una cantidad de falencias que en el sistema, pero si entramos nosotros a ver los peros y a quejarnos de lo que nos hace falta, pues como a veces he dicho, apague y vámonos. Entonces, más bien es que cuando se presenten esas cosas los veamos como retos de formación, como oportunidades que nos van a permitir enriquecernos en nuestra labor, aprender mayores cosas para el ejercicio, y lo podamos generar. Entonces, la invitación es a que siempre miremos qué plus podemos acercarnos. Normalmente al principio que les daba clase en licenciatura, como en primero o segundo semestre, les decía, ¿y qué van a hacer ustedes para ser diferentes a las otras licenciadas, para sobresalir? Mi invitación en ese momento era a investigación y a TIC. Ahora, por supuesto, hay que pensar también, y bueno, también hablaba de un segundo idioma, y ahora también pues la parte de esa necesidad de tener esas habilidades, esas competencias para atender a las personas con discapacidad, que lamentablemente pareciera que año a año son más. Y ya incluso la ley los cobija, que siempre debió haber sido así, que pueden estar en cualquier escenario. Entonces mi invitación es a que nos fuéramos a que tengamos en cuenta futuras licenciadas en educación infantil, que el escenario donde ustedes se mueven es el más importante, donde recuerden que se construye todo el andamiaje de la persona, y que si logramos esa formación en nuestros niños, primero en nosotros mismos y nuestros niños, y a su vez en las familias, pues seguramente aportaremos desde ese microentorno en el que estemos a la realidad pues, nacional de todas las falencias que tiene nuestro sistema educativo, nuestro sistema legal, nuestro sistema político en relación a otros países. Muchas gracias, profe. Bueno, Juliana, con mucho gusto.